Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesoría Spreadshot. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 7 de la página 175 de su libro. Entonces, antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos. Entonces, vamos a ver. El ejercicio 7 nos dice lo siguiente. Un poste está inclinado 13 grados con respecto a la vertical del Sol. El poste proyecta una sombra de 60 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 25 grados. ¿Cuál es la longitud del poste? Entonces, de aquí ya no es necesario hacer el dibujo, ya el programa nos está dando esta figura. Entonces, aquí nos dice que el poste está inclinado 13 grados con respecto a la vertical, es decir, que de aquí a acá, esta es la vertical del Sol. Aquí, este ángulo que se está formando entre la vertical del Sol y este poste es de 13 grados. Luego nos dice que el poste proyecta una sombra, es decir, de aquí a acá, esta es su sombra, de 60 metros, también ya lo tenemos aquí, con un ángulo de elevación de 25 grados, es decir, este de acá, este es 25 grados. Y nos pregunta cuál es la longitud del poste, que quiere decir que necesitamos encontrar esta distancia, cuánto mide este poste. Entonces vamos a trazarlo como un triángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, de aquí hasta aquí vamos a formar un triángulo, ¿sí? Viene siendo nuestro triángulo, un triángulo que va de aquí a aquí. Vamos a poner los vértices. Este vértice lo voy a llamar A, este vértice de aquí de la esquina B, y este otro vértice lo vamos a nombrar C. ¿Ok? Entonces el que nos va a interesar es este triángulo nada más, A, B y C, el que está formando aquí entre el poste y esta línea punteada y esto de acá abajo. ¿Ok? Entonces vemos que además que entre aquí acá es un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Esto nos va a servir. Entonces primero vamos a calcular el ángulo B, es decir, este de acá, el que está formando entre el poste y el suelo, aquí, acá. ¿Okay? Entonces, para calcular el ángulo B hay que ver que, bueno, al ser recto, si yo sumo este ángulo B más este otro que voy a nombrar que este es teta, ¿okay? Este ángulo es teta y este ángulo es B, este de acá abajo. Entonces, si yo sumo el ángulo B más el ángulo teta, esos dos deben dar 90 grados, ¿ok? Esto por ser un ángulo recto. Es todo completo, es un ángulo recto. Entonces, al sumarse los dos, deben dar 90 grados. Entonces, el ángulo B más el ángulo teta, ¿cuánto mide el ángulo teta? Es de 13 grados. Esto debe ser igual a 90 grados. Entonces, el ángulo B es igual a este 13, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y nos quedaría 90 grados menos 13 grados. Y 90 menos 13 grados nos da un total de 77 grados. Entonces, el ángulo B es de 77 grados, ¿ok? Ya encontramos este. Ahora, ¿qué nos faltaría calcular? Este otro ángulo, el ángulo A, ¿ok? El ángulo A, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, para el ángulo A, entonces, como es un triángulo, entonces al sumar sus tres ángulos interiores deben dar 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Cuánto mide el ángulo A? Eso no lo conocemos aún. Más el ángulo B, que acabamos de encontrar que fue de 77 grados. Más el ángulo C, este de acá abajo, que es de 25 grados, y eso es igual a 180 grados. Entonces el ángulo A más, sumamos 77 grados más 25 grados y esto nos va a dar 102 grados. Y eso igual a 180 grados. Despejamos aquí ese 102 grados, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar que el ángulo A es igual a 180 grados menos 102 grados. Entonces el ángulo A va a ser igual a la resta de esto y esto nos queda 78 grados. Entonces ya encontramos el ángulo A y el ángulo B, ¿ok? ¿Y qué era lo que queremos encontrar? Esta parte aquí. Entonces, antes de eso, vamos a nombrar nuestros lados también. Como esto es B, aquí va a ser B. Aquí es A, entonces acá abajo esto es C, entonces aquí es C. ¿Okay? Entonces, lo que necesitamos encontrar es este lado C, que viene representando la altura de nuestro poste. Entonces, observamos qué datos tenemos. Únicamente tenemos uno de los lados y ya tenemos dos ángulos. Entonces esto implica que vamos a usar la ley de senos. Entonces vamos a poner usando ley de senos. Entonces para el lado C
vamos a tener lo siguiente. Como es el lado que queremos encontrar, entonces va a ser C entre el seno del ángulo C igual ¿a qué? Al lado que sí conocemos, que en este caso es A igual a 60. Entonces va a ser igual a AA entre el seno del ángulo A. Lo vamos a sustituir C que no conocemos entre el seno del ángulo C. ¿Y cuánto mide el ángulo C? El ángulo C es este de acá, que es 25 grados. Entonces entre el seno de 25 grados igual a el lado A. ¿Cuánto mide el lado A? Es 60. Entonces sería 60. Entre el seno del ángulo A. ¿Y cuánto nos salió que era el ángulo A? Es 78 grados. Entonces sería el seno de 78 grados. ¿Okay? De aquí vamos a despejar C. Entonces ese seno de 25 grados que está dividiendo lo vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces sería C es igual a 60 por el seno de 25 grados y eso entre el seno de 78 grados. Y eso nos va a dar igual ¿a qué? Nos va a dar igual a 25.92. Entonces C es igual a 25.92 metros, que son las unidades con las que estamos trabajando. Entonces la altura de ese poste es de 25.92 metros. Entonces ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, que sería el número 8. El número 8 nos dice lo siguiente. Un globo aerostático sube verticalmente y al llegar a cierto punto, una persona lo ve con un ángulo de elevación de 20 grados 15 minutos y en el lado contrario, otra persona lo observa con un ángulo de elevación de 42 grados 18 minutos. Entonces, si la distancia que hay entre ambas personas es de 145 metros, calcula la altura a la que se encuentra el globo. Entonces, vamos a hacer nuestro dibujo primero. Entonces, vemos que un globo aerostático sube verticalmente. Entonces, supongamos que nuestro globo estaba aquí y el globo va subiendo verticalmente. Entonces, va a llegar a una distancia y va a llegar a un cierto punto. Entonces, supongamos que el globo se detiene hasta ahí. Y nos dice que una persona lo ve con un ángulo de... Bueno, aquí vamos a tener... Imaginar que aquí hay una persona parada. Entonces, la persona está viendo el globo. O sea, aquí acá. Con un ángulo de elevación de 20 grados 15 minutos. Entonces, aquí se está formando un ángulo. ¿Okay? Con esta línea. Hay un ángulo. Y en el lado contrario, es decir, de aquí hay otra persona. Dice que hay otra que lo está observando también. Entonces, aquí imaginamos que hay otra persona en el lado contrario que también está mirando hacia el globo. Entonces, esa persona también lo está viendo con cierto grado de elevación. Entonces, aquí vamos a poner que esta es la persona 1, esta es la persona 2 y este es el globo. ¿Okay? Entonces, vamos a ubicar. Eso es todo lo que nos da. Entonces, aquí vamos a nombrar nuestro triángulo con el vértice A, B y un vértice C. Este lado va a venir representando B, este otro lado va a ser C y este lado A. ¿Okay? Entonces, ¿qué más nos da el problema? Nos dice que la distancia que hay entre ambas personas es de 145 metros. ¿Qué quiere decir? Que de aquí es de la persona 1 hacia la persona 2. Hay una distancia de 145. ¿Okay? Esto es todo lo que nos da. Entonces, nos pide calcular la altura a la que se encuentra el globo. Quiere decir, esta altura a la que nosotros vamos a denotar con la letra H. ¿Okay? Vamos a calcular esta altura. Entonces vamos a ver, primero que vamos a hacer, vamos a calcular el ángulo A. Antes de eso vamos a anotar los ángulos que teníamos. Teníamos que la persona 1 tenía un ángulo de 20 grados 15 minutos. Okay. 20 grados 15 minutos y esta persona 2 tenía un ángulo de 42 grados 18 minutos. ¿Okay? Y además, como aquí es una altura, entonces aquí vamos a tener que se está formando un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Siempre con las alturas forman un ángulo de 90 grados. Entonces a este puntito lo vamos a nombrar con la letra D. Entonces nos hace falta conocer este ángulo A. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? Primero calculamos ángulo A.
¿Okay? Como ya tenemos dos ángulos, entonces ya es fácil calcular el ángulo A. Esto lo vamos a hacer sabiendo que la suma de cualquier ángulo en un triángulo tiene que ser 180 grados si sumamos los tres ángulos anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, debe ser igual a 180 grados. Entonces vamos a hacer que el ángulo A, que no conocemos, más el ángulo B, que es este de acá, que sería 20 grados 15 minutos, más el ángulo C, que es este de aquí, que es 42 grados 18 minutos. Eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo A más, hacemos la suma de estos dos, 20 grados 15 minutos más 42 grados 18 minutos. Eso nos va a dar un total de 62 grados 33 minutos. Eso debe ser igual a 180 grados. ¿Okay? Entonces despejando, el ángulo A va a ser igual a esto de aquí, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 180 grados menos 62 grados 33 minutos. Y eso va a ser igual ¿a qué? Nos va a quedar 117 grados 27 minutos, ¿ok? Entonces el ángulo A va a ser igual a 117 grados 27 minutos. Ya encontramos el ángulo A, ¿ok? Ahora vamos a calcular lo siguiente. Entonces, como tenemos un lado y ya conocemos ángulos, entonces vamos a usar la ley de senos, ¿ok? Para encontrar ¿qué? Vamos a encontrar primero este lado C. ¿Okay? Dando ley de senos, calculamos el lado C. ¿Cómo va a ser? Va a ser seno, el C, entre el seno de el ángulo C. Y eso va a ser igual a el lado que sí conocemos, que en este caso es A. Entonces sería entre A, seno de el ángulo A. Entonces, ¿cuánto va a ser? C entre el seno del ángulo C. ¿Y cuál es el ángulo C? Es 42 grados 18 minutos. Entonces sería 42 grados 18 minutos. Eso va a ser igual a el lado A. El lado A mide 145. Entonces sería 145 entre el seno de el ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? Es el que acabamos de encontrar. Es 117 grados 27 minutos. 117 grados 27 minutos. De aquí vamos a despejar este lado C. Entonces este seno de 42 grados 18 minutos que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar 145 por el seno de 42 grados 18 minutos. Y eso entre el seno de 117 grados 27 minutos. Y eso va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener que es igual a 109.97. Entonces C es igual a 109.97. Encontramos esto de acá atrás. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a tomar, observamos que en la figura, en nuestro dibujo, se nos formaba un triángulo rectángulo. Entonces, entre los vértices A, B y D. Era un triángulo rectángulo, ¿ok? Ya que tenía un ángulo de 90 grados. Entonces, de ahí vamos a buscar una función trigonométrica que nos relacionara el cateto opuesto con la hipotenusa, que vendría siendo la función seno. Entonces, ¿seno de qué? Del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Okay? Ya que el cateto opuesto nos estaba implicando la altura, que es lo que queremos conocer. Entonces, el seno de ¿cuánto mide el ángulo B? El ángulo B era 20 grados 15 minutos, igual a el cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que era el lado que acabamos de encontrar, que es el C, es el 109.97. De aquí despejamos para H, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Nos quedaría 109.97 por el seno de 20 grados 15 minutos, va a ser igual a H. Entonces H va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener que es 38.06 metros. Entonces el globo está a una altura de 38.06 metros. Entonces hasta aquí terminaríamos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.